conversiones entre sistemas absolutos y gravitacionales. Y vamos a hacer un ejercicio también. Entonces continuamos aquí. El sistema MKS absoluto. En las unidades de las magnitudes fundamentales son las que están ahí, el metro para la magnitud, longitud, pues, ¿no? El kilogramo masa. La convención que suelo utilizar es que cuando no le ponga subíndice esa M que está ahí al kilogramo, damos por default que es kilogramo fuerza, a menos de que lo especifiquemos como está ahí en este momento, pues, ¿no? Entonces es kilogramo masa para la masa y el segundo para el tiempo. La unidad derivada fundamental en este sistema es la fuerza, que va a ser en newtons, esa fuerza. Y un newton se define, ahí está la definición de newton, como la fuerza que se requiere para ser aplicada a un kilogramo masa y producirle una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y de esa definición, aquí tenemos la expresión de 1 newton es igual a 1 kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces se convierte en una derivada y todas las demás magnitudes pues son derivadas, ¿no? Son combinación de estas tres fundamentales. Ahora veamos el sistema MKS gravitacional. Las unidades fundamentales son el metro para la longitud, el kilogramo, ahí sí le puse el subíndice de F, que es kilogramo fuerza. Para la fuerza, incluso cuando no tenga el subíndice F, por default vamos a asumir que es fuerza, ¿no? Aquí sí se lo puse, pues, ¿no? Y el segundo es para el tiempo. En ambos sistemas, pues, el tiempo y la longitud son iguales, pues, ¿no? A excepción de la masa y la fuerza. Entonces, en el sistema gravitacional, la unidad derivada principal es la masa. Y la unidad que se utiliza para la masa es el geokilo, o también llamada unidad técnica de masa, UTM. Unidad técnica de masa o geokilo, el cual se define, como está ahí en verde, es la cantidad de masa que adquiere la aceleración gravitacional estándar ahí en la Tierra de 9.80665 metros sobre segundo. Les digo que aunque ya para los cálculos vamos a emplear el 9.81, a menos que queramos mejorar la precisión, pueden utilizar este valor medio, pues de 9.80665 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando se le aplica una fuerza de 1 kilogramo fuerza, obviamente, ¿no? Entonces, de esta definición vamos a obtener, a partir de la segunda ley de Newton, que es la que relaciona ambos sistemas, ya que en ella está fuerza y masa. De esta segunda ley de Newton, despejando la masa, nos va a quedar la masa es igual a la fuerza entre la aceleración de la gravedad, pues que es la constante aquí para la Tierra. Si sustituimos aquí las unidades estas que están indicadas en la definición, nos va a quedar 1 kilogramo masa,
aquí de masa, va a ser igual a 1 kilogramo fuerza, acá arriba, entre 9.80665 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar, si se fijan aquí, 1 kilogramo masa va a ser igual a 1 entre 9.80 y eso, nos da 0.10197.2 kilogramos. Veamos las unidades ahora. Van a ser kilogramos fuerza. Aquí no le puse fuerza, pero ya habíamos dicho eso. Son kilogramos fuerza. Tiempo a la menos 2 que está dividiendo, sube, queda arriba. A la 2, perdón. Queda como segundos al cuadrado entre metros. Y esto que está aquí es la definición de un geokilo. Estas son las unidades, pues, del geokilo. Kilogramos, segundos al cuadrado entre metros. Y 1 kilogramo masa, entonces, van a ser 0.10197.2 geokilos o unidades técnicas de masa. Aquí pueden ver el factor de conversión entre unidades de masa en el absoluto y unidades de masa en el sistema gravitacional. De 1 kilogramo masa es igual a esto, podemos despejar entonces el geokilo o unidad técnica de masa. Si lo despejan, esta cantidad, esta fracción va a pasar dividiendo a 1 acá. Entonces nos va a quedar un geokilo o unidad técnica de masa es igual a, pues nos regresa otra vez al valor a la magnitud, pues, de la gravedad, pues, ¿no? Pero en kilogramos masa. Entonces aquí tenemos unidades de masa en el absoluto, kilogramo masa, y unidades de masa en el gravitacional. Ahí está el factor de conversión. Ese factor de conversión es válido en cualquier parte del universo, no nada más aquí en la Tierra, aunque aquí se esté utilizando la gravedad de la Tierra, pero este factor de conversión es válido en todas partes. Ahora, vamos a obtener el factor de conversión de fuerza en el gravitacional a fuerza en el absoluto. También se obtiene sustituyendo los valores en la expresión de la segunda ley de Newton. Si se fijan aquí, puse fuerza, 1 kilogramo fuerza, aquí está 1 kilogramo masa por la aceleración de la gravedad. Hago esta operación y me queda 1 kilogramo fuerza es igual a 9.80665 kilogramos masa metros sobre segundo al cuadrado. Pero, ¿qué es 1 kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado? Pues es un newton, de la definición de Newton que teníamos ahí arriba, ¿no? Y aquí nos queda 1 kilogramo fuerza en el gravitacional es igual a 9.80665 newtons. O simplemente 9.81, pues, ¿no? Podemos también emplear el 9.81, les digo. Si desean mejorar la precisión, lo pueden poner con los 5 decimales, como está ahí, pero es válido también usarlo con el 9.81. Si despejamos ahora el newton de aquí, un newton entonces va a ser igual a 1 entre 9.8. Vean, acá está despejado. Y otra vez viene a ser esta cantidad de 0.10197.2 kilogramos fuerza. Aquí están los factores de conversión entre ambos sistemas de la magnitud fuerza. Y acá está los factores de conversión. Quiero que los anoten por ahí en algún papel, en alguna hoja, porque los van a utilizar ahorita para un ejercicio. Por favor, para no estar subiendo y bajando. Y cuando me pidan verlos, les pido que los anoten.
Por el hecho, pues, de que al estarme moviendo en la imagen, luego hay que esperar unos segundos a que se vea, pues, ¿no? Y nos ahorramos un poco de tiempo si de una vez los tienen por ahí, ¿no? Aquí es el mismo, solamente despejado, estos dos, ¿no? Y este que está acá de unidades de masa en ambos sistemas. Bueno, les voy a resolver un ejercicio, ahora sí, que es este. Dice, una compuerta radial pesa 1.78 por 10 a la 4 libras. Esto es en el sistema inglés. Y por cierto, gravitacional, porque dice pesa, o sea, es peso, pues, ¿no? Ese peso es fuerza, ¿no? Cuando nosotros nos subimos a una báscula y nos pesamos, esa cantidad que nos da son siempre fuerza. Es la fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre nosotros, que obviamente es función de nuestra masa, pues, ¿no? Pero lo que miden las básculas es peso, fuerza, de la magnitud fuerza. Ahora, lo que se pide es obtener su peso y su masa en el sistema absoluto y en el gravitacional en el MKS. Entonces vamos a hacer esa conversión. Primero vamos a convertir ese peso en libras a kilogramos, fuerza en el gravitacional, obviamente, ¿no? Para ello necesitamos el factor de conversión de libras a kilogramos. Una libra, fuerza, obviamente. Aquí le estoy poniendo fuerza, pero si no se lo pongo, acuérdense que dijimos que iba a ser fuerza, ¿no? Por default. Una libra fuerza es igual a 0.453,6 kilogramos fuerza. Entonces la pregunta es, ¿cuántos kilogramos son entonces 1.78 por 10 a la 4 libras? Aquí está. Va a ser 1.78 por 10 a la 4 libras fuerza, va a ser igual a, aquí está el factor de conversión de libras a kilogramos, ya que lo que está arriba es igual a lo que está abajo, esto vale 1, pues, ¿no? Por esta cantidad de libras. Entonces aquí se va libras con libras y nos queda kilogramos fuerza. Y esa operación son, miren, poco más de 8 toneladas. Ese es su peso en el gravitacional MKS. Ahora veamos, obtengamos la masa en el sistema gravitacional en geokilos o UTMs, pues, ¿no? Unidades técnicas de masa. Se obtiene de la segunda ley de Newton. Aquí tenemos la fuerza, que son poco más de 8 toneladas de kilogramos fuerza, entre la aceleración de la gravedad. Aquí ya está despejada, pues, la masa de la segunda ley de Newton. Esta operación nos va a dar entonces 823.046 UTMs, ya que aquí nos queda kilogramos fuerza por segundo al cuadrado entre metros y un kilogramo fuerza por segundo al cuadrado entre metro es un geokilo o UTM. Entonces aquí ya no le pongo esto que está aquí, le pongo directamente la unidad de masa en el gravitacional, que son UTMs o geokilos, independientemente de cuál sea. A veces pongo UTM, a veces pongo geokilo, pues. Ahora, el peso en el sistema absoluto. El peso en el sistema absoluto va a ser en newtons. Y lo podemos obtener, miren, de dos formas aquí. Este peso. Ya tengo el peso en el gravitacional, que es este que está acá en azul, ¿no? A este le puedo aplicar el factor de conversión o también puedo
obtenerlo a partir de la expresión de la segunda ley de Newton. Entonces tenemos esas dos, ya que el factor de conversión se obtuvo a partir de la aplicación de la segunda ley de Newton, pues la que nos permite relacionar ambos sistemas, el absoluto y el gravitacional. Aquí lo hice, dice, se obtiene aplicando la segunda ley de Newton o directamente con el factor de conversión, es lo que les estaba comentando. Si un kilogramo fuerza es igual a 9.81 newtons, miren, aquí ya lo cerré a 9.81. ¿Cuántos newtons son entonces 8.074.08 kilogramos fuerza? Aquí está. Aquí está el factor de conversión de newtons a kilogramos o de kilogramos a newtons, como quieran verlo. Ya que esto es igual a lo que está abajo, esto es igual a 1, entonces es la misma cantidad. Multiplicado por esto se va a kilogramos fuerza con kilogramos fuerza y nos va a dar 79.207 newtons, es decir, 79.207 kilonewtons. Esta acá es de miles de newtons, pues, ¿no? Como metro y kilómetro, son 1000 metros, pues, el kilómetro, ¿no? Seguimos. Nos falta la masa en el sistema absoluto. También se obtiene aplicando el factor de conversión o usando la segunda ley de Newton. Aquí preferí no usar el factor de conversión. Miren, pude haberlo usado, pues, pero lo que hice mejor fue utilizar la expresión de la segunda ley de Newton ya con la masa despejada. Entonces voy a poner acá la fuerza en newtons, pero yo sé que un newton es 1 kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado. Hay que recordar pues esta definición, la definición de Newton. Para poder, lo pongo en términos de esto y no simplemente Newton, porque si no luego no puedo hacer eliminación de esto, ¿no? Que está acá abajo. Acá pongo la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y vean lo que me da. Me vuelve a dar 8.000, un poco más de 8 miles de kilogramos masa. Quiero que alcancen a observar, ya desplacé un poco la pantalla, espero estén observando ahora sí acá en la parte superior, que el peso en el gravitacional de la compuerta vale 8.074.07 kilogramos fuerza. Y es la misma magnitud de su masa en el sistema absoluto. ¿Se dieron cuenta? Bueno, espero lo estén ubicando, pues, ¿no? Aquí está. Es la misma magnitud, pero en kilogramos masa, es decir, su masa en el absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de ustedes pesa, no sé, yo cuando era estudiante pesaba como 58 a 66 kilos, dependiendo de inicio o final de semestre, pues, ¿no? Si ustedes pesan 60 kilos, por ejemplo, ese es su peso en el gravitacional, pues, en una báscula, pues, ¿no? Resulta que esos mismos 60 kilogramos es su masa en el absoluto. Eso es lo que nos está evidenciando esto, pues, ¿no? Si se fijaron, aquí en el ejercicio no dije en dónde. Esta compuerta, ¿en dónde estaba? Pues, ¿no? Estoy asumiendo por default que está en la Tierra, que estamos haciendo hidráulica aquí en la Tierra, pues, ¿no? Y esa compuerta radial es aquí en la Tierra. A menos de que especifiquemos que estamos en Marte, en Júpiter y quién sabe haya agua por allá, ¿no? Que debamos hacer obra hidráulica, pues, por allá, ¿no? Pero mientras no se especifique el lugar, por default decimos que es en la Tierra. Ahora vamos a hacer un ejercicio que no precisamente va a ser en la Tierra. Y este es el que van a hacer ustedes ahorita. Este ejercicio. Dice, el peso del profesor, quién sabe qué profesor será, pero es de 83 kilogramos, ¿no? Determine, inciso A,
el peso del profesor en newtons y su masa en ambos sistemas. Quiere decir en el sistema absoluto y gravitacional. En el MKS, vamos a hacerlo, aquí no está especificando cuál, pero vamos a considerar que sea el MKS. Es el sistema por default también que vamos a emplear pues aquí en el curso de hidráulica. E inciso B, el peso del profesor y su masa en ambos sistemas, pero en la luna. ¿Sí? Al principio ese peso que dije de 83 kilogramos, por default es aquí en la Tierra, si no especificamos dónde, pues, ¿no? Entonces el inciso B nos está pidiendo que obtengamos el peso y la masa en ambos sistemas, en el MKS gravitacional absoluto, y ahí les doy el valor de la gravedad en la Luna. Es 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Les doy 15 minutos, por favor, para que resuelvan esto, ya sea individual, el que quiera resolverlo individual, o en parejas. Y ahorita le voy a pedir, en 15 minutos, le voy a pedir a alguien que me lo explique, pues, ¿no? Cómo lo resolvió. Adelante, tienen 15 minutos. 10:27 tengo ahí. Ya vi que alguien empezó a grabar, a mí luego se me olvida. No le escuché, perdón. A ver, espero haber escuchado esto. Gracias. Sí. Pueden escribir sus dudas, pueden consultarme, pueden preguntarme también. Espero podérselas resolver. O ahí en el chat también. Profe, ¿podrá poner el problema? Claro que sí.
si alguien me pone algún resultado parcial, pero que me lo ponga en el WhatsApp, por favor, para que no lo vean los demás. O si hay chat privado, no sé si haya privado, porque este que veo aquí parece ser que es público. Y le puedo decir si lo que me está poniendo ahí es correcto o no es correcto. Van 10 minutos, quedan 5.
el que me envió en el WhatsApp, terminación de teléfono 9977, lo único que está mal es la masa en la luna en el gravitacional. Todo lo demás está bien. Bueno, pero ya se acabaron los 15. A ver, quiero ver cómo ahora se los voy a resolver yo. Pues ya vi que lo intentaron algunos y bueno, me siguen llegando más. Ya se acabó el tiempo y voy a exponerles cómo se resuelve. Y aquí van a ver si está bien o no está bien lo que hicieron, ¿no? Miren, aquí está la solución. Los 83 kilogramos fuerza en la Tierra por default, en el MKS absoluto van a ser por 9.81 newtons, son 814.23. Aquí a lo mejor si ustedes utilizaron el 9.80666 les va a dar un poquito más abajo, pues, pero es eso, ¿no? 814 newtons. Peso en el absoluto. La masa en el MKS absoluto, aquí de la segunda ley de Newton, pongo los 814.23 newtons, que ya con sus unidades en el MKS son kilogramos masa, metros sobre segundo al cuadrado. Entre la gravedad de la Tierra me da 83 kilogramos masa, ¿no? En el sistema MKS gravitacional, la masa va a ser estos 83 kilogramos fuerza entre la gravedad de la Tierra, son 8.46 UTMs o geokilos. Hasta ahorita los dos que había visto, no alcancé a ver todos que me enviaron en el WhatsApp. Esto estaba bien, lo hicieron bien. En donde ya no, ya por ahí alcancé a ver uno que no calculó bien la masa en el gravitacional en la Luna. La masa es la misma en la Tierra y en la Luna, o sea, son iguales. La masa no depende de la intensidad del campo gravitacional, es decir, de la aceleración de la gravedad. Entonces es la misma en cualquier parte del universo, dijimos, ¿no? Entonces, ya ni la calculo. Podría calcularla, pero me puedo ahorrar eso, pues, ¿no? Lo que voy a hacer es obtener el peso en la Luna, en ambos sistemas. Con aquí sí hay que aplicar la segunda ley de Newton. Aquí no podemos aplicar directamente el factor de conversión para obtener el peso en la Luna. La segunda ley de Newton, aquí está fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí están los 83 kilogramos masa, que son los mismos que en la Tierra, por la aceleración de la gravedad en la Luna, 1.62, me da 135.46 newtons. Vean, de los 814 en la Tierra, bajaría nuestro peso a 135.46. ¿Por qué? Porque la masa, la Luna tiene una masa menor. La gravedad, esto ya lo descubrió pues Einstein. Newton no supo la naturaleza de la gravedad, simplemente la midió, pero quien descubrió esto fue Einstein, como 2 siglos después. Que la intensidad del campo gravitacional es función de la masa que tiene un cuerpo, pues, ¿no? Y deforma el espacio-tiempo, lo curva, y por eso es de que esa es la naturaleza, pues, de la gravedad, ¿no? La curvatura del espacio-tiempo, por la concentración de masa de un cuerpo, pues, ¿no? Entonces la Luna, la intensidad del campo gravitacional en la Luna es menor y nuestro peso va a ser menor, pues, ¿no? Y en el sistema MKS gravitacional va a ser despejándolo de aquí, no, utilizando pues la segunda ley de Newton. Ya no la puse aquí, pero aquí estoy utilizando ya la masa en el gravitacional 8.46 por la aceleración de la gravedad en la Luna, y me da
13.7 kilogramos fuerza. Es decir, de los 83 kilogramos en el gravitacional en la Tierra, baja a 13.7 kilogramos fuerza en la Luna. Bueno, ahí está resuelto. Espero les haya aclarado y vean sus cálculos que hicieron. Y si se equivocaron, pues hay que corregirlos, pues, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Para pasar al tema siguiente. Creo que no, profe, ya quedó claro el problema. Bien. Vamos a continuar con este tema de propiedades físicas de los fluidos. Es el tema que sigue. Y antes de meternos directamente a las propiedades, vamos a hacer vamos a definir pues algunos conceptos en este campo, ¿no? Y suelo pasarles un pequeño video antes de meternos a los líquidos, ya, que es el origen del agua. Espero todos ustedes sepan cuál es el origen pues del agua, ¿no? De qué está constituida, ¿no? Son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero ¿de dónde proviene? Pues, ¿no? Y me refiero a la que está en la Tierra, pues, ¿no? Ya han visto algunos videos por ahí. Yo les voy a ver si ven, y les pido por favor que me confirmen, un video de unos 5 minutos nada más acerca del origen del agua para continuar con este tema. Yo sé que algunos ya han de haber visto, pues, pero quiero que lo vean todos. Si no lo pueden ver, lo suspendo y después se los hago llegar la liga en YouTube o se los mando el video, pues, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo están escuchando? Escuchando, no, yo no, profe. No, creo que no, profe. Creo que no activó el sonido cuando compartió pantalla, ¿no? ¿Cómo activo el sonido? No sé cómo. Ahí cuando va a compartir pantalla, bueno, primero quita su pantalla, ¿no? Y después cuando vaya a compartir, aquí, luego a la derecha, en la esquina superior derecha, dice incluir sonido del equipo. Y es A una ver, bolita. permítame, déjame ir, ponerlo en pantalla, porque estoy, según yo, compartiendo pantalla. No una ventana, sino la pantalla, pues, Sí, es que ok. aparte de compartir la pantalla, para incluir el sonido, tiene que picarle en una partecita aquí que dice incluir sonido del equipo. A ver, si estás viendo la pantalla que tengo, Sí, profe. Sí, por ¿en ahí qué? mandaron los compañeros una imagen de dónde está la partecita esa de incluir sonido, ahí en el chat. Primero va a tener que dejar de compartir pantalla para volver a compartir, ahora sí, incluyendo el sonido del equipo. Ok, a ver, déjame entonces, es que según estaba, dejar de compartir. Ok, ahora sí dice compartir pantalla. Sí, y ahí arribita a la derecha hay una rendijita, una bolita que dice incluir sonido del equipo. Y cuando le pica se pone en morado. Y ya cuando comparta ya va a incluir el sonido. Pero ya es en ventana, entonces yo lo tenía en pantalla completa. En ventana sí me aparece el video. No, profe, en sí, siendo compartiendo ventana o pantalla, igual le presenta la opción, cualquiera de los dos. Aparece el rectángulo que dice compartiendo contenido y al lado aparece, del lado derecho aparece incluir sonido del equipo.
y ahí le va a apachurrar para que le pueda compartir el sonido. Ahí en el WhatsApp le mandé una foto de dónde está el botoncito ese que tenemos que picar para que se escuche el sonido. Ok, déjame verla entonces. Iniciar escritorio del equipo. Compartir contenido. Ok, déjame ver entonces. Dejar de compartir. Compartir ventana. También puede ser pantalla. Con ambas se puede. Ujú. No, pero no veo no veo ese botón. Modo de conferencia. Primero tiene que dejar de compartir para que en la... Es que no sé si, por ejemplo, como nosotros tenemos, yo creo, la aplicación de escritorio, que usted Sí, lo hace desde sí. internet, no No, sé. no me aparece a mí ese botón ahí, ese que ya vi que dice que debe aparecer. Miren, entonces después les paso entonces ese video, pues no, porque no tiene caso pues que se los pase si no lo si no lo escuchan. Y no me aparece esa, ya vi la imagen y no me aparece desactivar, no. Veo 3 botones, pero son de otra cosa. 3 puntos. Mm. No. Vamos a dejar esto entonces. Y voy a seguir con la clase. Miren. Después es un video de 5 minutos. 5 10 minutos. No me acuerdo exactamente, pero ahí debe estar entre 5 y 10 minutos. 5 8 minutos. Eh, Me lo pasa rápido y lo pongo yo, que sí tengo la opción. De volada. a ver, pues voy a ver el peso que tenga luego te lo pongo, déjame ver. ¿Dónde está? Está en documentos, física, filosofía. Deja ver si se deja pasártelo en WhatsApp. No veo.
Se lo estoy subiendo, no veo tu WhatsApp, Álvarez. A quien me mandó la imagen de ¿Qué pasó, prof? ¿Qué pasó? ¿Cómo Álvarez? Álvarez. Es el que 1894, ¿no? Estoy Ahí tiene viendo. mi chat, prof. Pero no, ahí le apareció el mensajito que dice que no se puede enviar porque es mayor a 64 megas. Ah, ya Entonces no está. se va a poder. Sí, no. Bueno, vamos a continuar. Yo después les mando la liga o a ver cómo se lo subo a Drive o ahí a Teams. Miren, de lo que les quería hablar acerca del origen del agua es bueno, ustedes saben de qué está compuesto el agua, de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero ¿de dónde incluso vienen ellos? Pues a mí me gusta luego regresarme a lo más que se pueda hacia atrás, ¿no? Y van a ver que hay un punto común de casi todas las cosas, pues, ¿no? El agua que está en la Tierra llegó del espacio exterior primero, en meteoritos, ¿no? La Tierra es un planeta que proviene de una estrella de primera o segunda generación. Es decir, cuando un sol de los primeros estrellas que se formaron o soles que se formaron, es lo mismo, estrella y sol, y explotó, o sea, llegó al final de su vida útil al explotar de los restos de la explosión de una estrella de primera o segunda generación, les digo, proviene la formación de la Tierra, y no nada más de una estrella, sino de varias estrellas, pues, ¿no? No somos exclusivos restos de una sola estrella. Entonces, de esos restos, el polvo cósmico, por gravedad, se fue uniendo y se fue formando la Tierra. Y así llegaron del espacio exterior más restos de otras explosiones de otros soles, y llegaron en meteoritos, que son esos restos, moléculas de agua en millones de años. Entonces, esta agua es extraterrestre, pues, ¿no? Pero ahora el origen de la molécula, pues, ¿no? Son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Resulta que el elemento más abundante en el universo sigue siendo el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo, el primer átomo, ¿no?, que existió, que se formó cuando el Big Bang, poco tiempo después del Big Bang, hace 13.700 millones de años. Toda esa energía, todo lo que existe en la actualidad estaba concentrado en un punto, en un volumen relativamente pequeño. Un punto no tiene volumen, pues, ¿no? A eso se le llama una singularidad, pues, como los hoyos negros. Entonces, de ese Big Bang, poquito después, el primer átomo que se formó fue el hidrógeno. O sea, fue 100% hidrógeno en ese primer tiempo, algunos segundos, minutos, no sé exactamente cuánto. Y todas las estrellas, las galaxias que se formaron, fueron formadas, el ladrillo del cual se construyeron fue de ese hidrógeno, pues, ¿no? Los soles mismos son ese hidrógeno quemándose, fundiéndose, ¿no? Están originados de hidrógeno. Entonces, ¿dónde se forman todos los demás elementos? El oxígeno, ¿dónde se formó? ¿Cuándo se formó? ¿no? Porque el oxígeno es un átomo más complejo, pues, ¿no? Resulta que en las mismas estrellas que se formaron, por fusión, es decir, por el mismo peso, la misma intensidad del campo gravitacional hacia el centro de la estrella, colapsó el centro y son reactores de fusión nuclear, las estrellas naturales, ¿no?, que empezaron en forma natural, nadie fue a apachurrarles un botón, pues, ¿no? Ahí, por fusión nuclear, se forman todos los demás elementos que existen, a partir del primer ladrillo, que es el hidrógeno, pues, ¿no? Entonces, de ahí se forma el helio, que es 2 átomos de hidrógenos juntos, liberando fotones, ¿no?
que es la primera, en una cadena de fusión nuclear, es el inicio de la cadena, y de ahí se van formando todos los demás elementos hasta un cierto valor de número atómico. En una estrella de tamaño normal, común, como es nuestro Sol, se forman los demás elementos hasta el fierro, por fusión nuclear. Entonces, ¿dónde están el oro, el uranio, la plata, el molibdeno, todos los demás elementos de átomos de números atómicos mayores que el fierro? Pues no. Si nada más en una estrella de tamaño como nuestro Sol se forma el fierro, que es de número atómico 16, ¿no? Esa es la pregunta. Se necesita mucho mayor energía para fundir átomos de fierro y formar átomos más complejos, pues, ¿no? Que el fierro. Y si ya la estrella no tiene energía suficiente, pues, para por fusión nuclear formar los demás elementos, obviamente a la altura del fierro ya hace un buen rato se formó el oxígeno, pues, ¿no? Está en la cadena de fusión nuclear, como a la mitad de la formación del fierro. Entonces, resulta que los demás elementos se forman cuando se quema la fábrica, pues, ¿no? O sea, cuando un sol llega al final de su vida útil, explota de cierto tamaño, a partir de cierto tamaño, otros no explotan, pues, ¿no? Y en esa explosión se le llama supernova, pues, lo que ocurre ahí en la explosión. Cuando explota la parte externa, pues explota hacia afuera, y la parte interna hay un colapso hacia el centro. Es una implosión. Ahí es donde existe la energía suficiente para formar todos los demás elementos, pues, ¿no? de la tabla periódica. Entonces, bueno, para que tengan una idea de dónde viene, pues, todo esto, ¿no? Es decir, el mismo oxígeno y todos los demás elementos están hechos de hidrógeno. O sea, todo lo que existe es hidrógeno, pues, ¿no? Pero ya no es gas, pues el hidrógeno en forma natural es gas y el oxígeno también, ¿no? Incluso el fierro está hecho de hidrógeno, ¿no? El oro, el uranio, todos los demás. Bueno, hasta ahí mejor le paro, ¿no? Luego me emociono con esas cosas, pero vamos a definir entonces fluido. ¿A qué le llamamos un fluido? Ya sabemos que dentro de los fluidos están los gases y los líquidos, ¿no? Se define como aquella sustancia que no resiste esfuerzos tangenciales o cortantes, ¿no? En sólidos se les llama cortantes, en fluidos se les llama tangenciales, al mismo esfuerzo. Espero la definición de esfuerzo ya la hayan visto en alguna materia anterior, pues, ¿no? Y se deforma esta sustancia adquiriendo la forma del recipiente que lo contiene, pues, ¿no? Al no resistir esfuerzos tangenciales. Y son los líquidos y los gases, pues, las sustancias que hacen esto. Y la diferencia entre líquido y gas es que el líquido presenta una superficie libre, llamada, bueno, disque horizontal, pues, en estado de reposo, pero vamos a ver que no es tan horizontal, pues. Asumimos que es horizontal, pero no lo es, ¿no? Por eso lo pongo entre comillas. Y el gas no presenta superficie libre. Es más, si el depósito no está cerrado, pues se va, ¿no? Se escapa. Ahí sí adquiere toda la forma del recipiente que lo que tenga, ¿no? Ahora, en hidráulica elemental, como es esta, la hidráulica elemental trata con líquidos perfectos o ideales. ¿A qué le llamamos un líquido ideal? Es en contraposición a los naturales, pues por eso está ahí entre paréntesis el no natural, ¿no? Es decir, esos no existen, pues, ¿no? En los cuales se asumen las siguientes hipótesis
y esas hipótesis se asumen solamente con el propósito de facilitar su estudio. Si no, esto se volvería tan muy complejo. Ya el estudio de cualquier líquido tendríamos que verlo en derivadas parciales y con tensores y no sé, con matemáticas muy avanzadas. Entonces, para simplificar el estudio, asumimos estas hipótesis del líquido ideal, se le conocen. Son estas 6 que están ahí. Vamos a empezar con la primera, que es continuidad. Asumimos de que un líquido es continuo. ¿Qué significa pues que sea continuo? Ahí está enfrente. Que no tiene espacios vacíos, no tiene huecos. No tiene espacios vacíos, o sea, es sin huecos. ¿Qué tanto se cumple esta hipótesis? Pues no es cierto, pues estábamos hablando ahorita de la formación de los átomos, y ustedes conocen ya a estas alturas la naturaleza de un átomo, pues, ¿no? Un átomo está casi vacío, ¿no? Es 99.9, piensa cuántos nueves de vacío. La masa del átomo está concentrada en menos del 0.000, quién sabe cuántos ceros y un 1 al final. Es decir, los electrones del volumen total, si asumimos una esfera que es un átomo, con diámetro del último, el electrón que anda en el último orbital, pues, ¿no? Y asumimos que es una esfera, ese volumen de la esfera, la masa realmente, el volumen de los electrones más el núcleo, es un volumen minúsculo, pues, de esa esfera, ¿no? Y si estamos constituidos de átomos y los átomos tienen electrones en la periferia y nunca se tocan, pues, ¿no? Desarrollan fuerzas por ahí de repulsión o de unión electromagnéticas, pues, ¿no? Pero nunca se tocan. Entonces, la materia está casi vacía, pues, ¿no? Por eso es de que hace muchos miles de años toda la materia estaba en un volumen relativamente pequeño. O sea, si le damos hacia atrás, todos los electrones y protones y partículas subatómicas que están en la actualidad y las concentramos en un volumen nada más, eliminamos el vacío, volvemos a estar en un volumen relativamente pequeño de donde se originó pues el Big Bang, ¿no? Que ni era Big ni era Bang, según. Bang, porque si no había atmósfera no había sonido, o sea, no hubo una explosión, no hubo sonido en esa explosión. Y si el volumen era relativamente pequeño, pues no fue tan grande, pues, ¿no? No fue tan big, ¿no? Aunque después se hizo, ¿no? Bueno, ahí lo pueden ver, o sea, si hacemos, yo cuando les estoy hablando de una partícula de agua, me refiero a un diferencial de volumen de agua. Son las moléculas que están en ese diferencial de volumen, pero ese diferencial no es tan pequeño que digamos matemáticamente, porque si es infinitamente pequeño ese diferencial, va a quedar de menor tamaño que un átomo y ahí hay vacío, ahí no hay agua, pues, ¿no? Si nos vamos ya al átomo, pues ya no es la molécula, ya no, y la molécula es agua. Un átomo, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya no es agua. Entonces, por eso es de que se asume la continuidad. En toda la mecánica se asume la continuidad, pues, esa hipótesis de continuidad para poder resolver, poder tratar con estas masas, pues, ¿no? Ahora, la homogeneidad es la segunda hipótesis del líquido ideal. La homogeneidad significa que esa sustancia, ese líquido del que vamos a resolver problemas, no tiene moléculas de otra naturaleza, solamente moléculas de agua, pues eso es sin impurezas, es un líquido homogéneo. ¿Y dónde vamos a encontrar agua completamente pura, no? Pues solamente en un laboratorio ahí en volúmenes relativamente pequeños, en una presa, pues, ¿cuáles, no? Tiene limos, tiene arcillas, tiene sales, tiene pedazos de madera, tiene plásticos, no sé,
un montón de cosas, ¿no? Hasta animales muertos por ahí, ¿no? Entonces, es una hipótesis, pues, ¿no? Asumiendo de que solamente hay moléculas de agua en todo ese cuerpo de líquido, ¿no? La tercera hipótesis del líquido ideal es la incompresibilidad. No incomprensibilidad, pues, ¿no? Que eso es otra cosa que no sería comprensible. Con una N por ahí entre la E y la S, ya no sería comprensible esto. Se refiere la incompresibilidad a que ese líquido no varía de volumen ante variaciones de presiones externas. Y resulta que el agua es poco compresible. Es decir, casi es incompresible. Casi. Entonces, asumimos de que es incompresible, como una hipótesis, ¿no? Después, sí lo vamos a tratar. Hay una parte de aquí en las propiedades que vamos a tratar y resolverlo, ¿no? Qué tan compresible es el agua. Y ahí está el concepto de módulo de elasticidad volumétrica, que seguramente en física ya debieron de haberlo visto, pues, ¿no? Ahora, la isotropía es la cuarta hipótesis del líquido ideal. ¿Qué significa la isotropía? Significa que el líquido tiene las mismas propiedades en cualquier dirección. ¿Sí? Esto a lo mejor se ve así medio no tan intuitivo, pero voy a ponerles una analogía con otra sustancia que es anisótropa, ¿no? Como es el suelo, por ejemplo, ¿no? Voy a ponerles para que se entienda mejor pues, esta hipótesis de la isotropía. Un suelo, por ejemplo, debido a la granulometría de sus partículas y a la posición que éstas tienen, va a tener una propiedad, el valor de una propiedad en la vertical, por ejemplo, va a ser diferente que en la horizontal. ¿Cómo qué propiedad puede ser esa? La permeabilidad. La permeabilidad es la facilidad o dificultad, con ello está relacionado, de permitir el paso de agua a través del suelo, por ejemplo, ¿no? La permeabilidad del suelo, de un medio poroso. Entonces, por la forma de las partículas y su acomodo, la permeabilidad del agua en la vertical, o sea, cómo desciende verticalmente el agua, va a ser diferente a que el agua se mueva en la horizontal, que el flujo sea horizontal. Y a ese caso, cuando esa propiedad tiene dos magnitudes diferentes en dos direcciones, se dice que es anisótropa, ¿no? O sea, lo contrario de isótropa o de isotropía. Esta propiedad sí es la que diría yo que más se cumple en el agua, al menos. El agua efectivamente tiene casi todas sus propiedades, por decir todas, pues mejor voy a decir todas, iguales en todas direcciones, ¿no? Y una muestra de ello es el mismo teorema de Pascal, ¿no? Que vamos a ver después. La quinta movilidad perfecta se le conoce a esta hipótesis del líquido ideal. La movilidad perfecta significa que carece de forma propia y toca todos los puntos de la pared del recipiente que la contiene, ¿no? ¿Y será cierto eso de que toca todos los puntos? No es cierto, pues, porque si nos vamos a la molécula de agua, de hecho, nadie toca a nadie, pues, ¿no? Si todos los átomos en la periferia tienen electrones, es negativo y negativo con otro electrón, pues también nunca se tocan, pues, ¿no? Actúa esa fuerza a distancia, pues, ¿no? Es la sensación de que se tocan, nunca se toca nada.
Aunque cuando le den con el puño a la pared les duela, nunca tocan la pared, pues, ¿no? La última hipótesis es la antiviscosidad. Y eso significa fluidez perfecta. Es decir, no ofrece resistencia a su deformación. Y resulta que es solo una hipótesis, como se está mencionando aquí. Los líquidos sí tienen alguna resistencia a deformarse. Unos un poquito más que otras. El agua ofrece una resistencia mínima, a diferencia, por ejemplo, del aceite o de la miel, ¿no? El aceite y la miel son más viscosos y ofrecen más resistencia a deformarse, ¿no? A moverse, a fluir. Entonces, miren lo que está en los dos renglones de abajo. Dice, en los líquidos reales no se cumplen las hipótesis mencionadas. Es decir, son discontinuos, son heterogéneos, son compresibles, son anisótropos y viscosos. La que más se cumple es la isotropía, de todas ellas. De todas las hipótesis, la que más llega a cumplirse es la isotropía. Hablando entonces de ese diferencial de volumen, cuando les estaba comentando lo de continuidad, cuando les hablo de una partícula me refiero a un diferencial de volumen, donde dentro de ese diferencial de volumen estén algunas decenas o cientos o miles de moléculas que están tan juntas que prácticamente tienen el mismo comportamiento en la dinámica o en reposo relativo, pues, ¿no? A eso se refiere uno cuando dice la partícula de agua, pues, ¿no? Y no es la molécula, no se refiere específicamente a la molécula, sino a un conjunto de moléculas encerradas en un diferencial de volumen que tendrían prácticamente las mismas propiedades, ¿no? La misma presión, la misma velocidad, no sé, ¿no? ¿Dudas hasta aquí de las hipótesis del líquido ideal? Creo que no, profe, vamos bien. Bien. Pues vamos a empezar con la primera entonces. El peso específico, la primera propiedad. Seguramente ya lo han definido, pues, ¿no? Pero es importante que aquí se los exponga, ¿no? Se define como el peso por unidad de volumen de una sustancia. En este caso, pues, del líquido, del agua, de, no sé, incluso de metales, pues, también, ¿no? Esto no aplica solamente para líquidos. También conocido como peso volumétrico. Al peso específico se le conoce como peso volumétrico. Sus dimensiones, en términos de las fundamentales, esta es una derivada, ¿no? Es F entre volumen, aquí está pues la expresión, ¿no? Omega, el símbolo que vamos a emplear para peso específico, bueno, que yo utilizo es omega. No sé, en otros libros, no en todos los libros, o todos los maestros utilizan el mismo símbolo. Yo utilizo el omega, pues, ¿no? Para peso específico, es el peso entre el volumen de la sustancia. Entonces, estas son sus dimensiones, FL a la menos 3. Por cierto, varía en casi todas las sustancias, varían con la temperatura, pues, sin excepción del agua, pues el agua, su peso específico varía con la temperatura. Y por cierto, varía raramente, ¿no? Normalmente en casi todas las sustancias tiene un efecto directo o inverso, pues, ¿no? Con la temperatura. Y el agua tiene un comportamiento raro. Espero, a lo mejor ya lo vieron algunos por ahí. En alguna parte, cuando se incrementa la temperatura, sucede algo y en otra, cuando baja la temperatura, sucede otra cosa.
pues, alcanza por ahí una parábola. Alcanza un punto máximo, pues, ¿no? Ese punto máximo lo alcanza el agua, aquí está, a los 4 grados centígrados. Son 3.98, pues, pero se cierra a 4 grados centígrados, ¿no? Aquí está el valor estándar de peso específico de algunas, del agua, pues, y de algunos otros sustancias que vamos a utilizar, pues, en los cálculos de hidráulica. Aquí está el omega del agua a 4 grados centígrados. En el sistema gravitacional MKS tiene un valor de 1000 kilogramos por metro cúbico. A menos de 4 grados centígrados baja el peso específico. Y a más de 4 grados centígrados también baja. O sea, el máximo lo alcanza a los 4 grados y este es el valor máximo. Por eso es el comportamiento raro, pues, del agua. Aquí está el mismo peso específico del agua, pero en el sistema absoluto, en el MKS. Si ya sabemos que 1 kilogramo fuerza, aquí no le puse fuerza porque ya les había comentado esto de por default, pues, ¿no? Cuando no se le pone el subíndice de masa, significa que es fuerza. Cada 1 kilogramo fuerza son 9.81 newtons. Entonces, 1000 kilogramos fuerza son 9810 newtons. Tomando la gravedad con 2 decimales nada más, ¿no? En el sistema absoluto. Ahora, aquí les puse el del mercurio, miren. El peso específico estándar que se maneja para el mercurio a la temperatura, pues, estándar, ambiental, pues, es de 13.595 kilogramos por metro cúbico en el gravitacional. Algunos lo manejan como 13.600 por 5 kilos. No vamos a discutir, pues no nos vamos a pelear. Pueden usar el 13.595 o el 13.600. No tengo ningún problema con ello, pues, ¿no? Son 5 kilos más. En 13 toneladas y media, 5 kilos más no es significativo, pues, ¿no? Aquí está el peso específico del cobre. Por ahí a lo mejor más adelante vamos a hacer algunos cálculos con cobre de algo. Son 8.900 kilogramos en el gravitacional por metro cúbico, pues, ¿no? Y el del aluminio, aquí está el omega del aluminio, es 2.700, es menos denso, ¿no? Kilogramos por metro cúbico en el gravitacional MKS. Si quieren por ahí tenerlos a la mano. Les voy a mostrar de una vez cómo varía el peso específico a diferente temperatura y más propiedades también del agua, ¿no? Yo sé que lo tienen ya en el librito en PDF que les mandé. Les pido por favor que si lo pueden tener en papel a la mano, porque de repente hacemos cálculos y de ahí a que entran, lo buscan en un archivo y ven y se pierden luego de algún tiempo, ¿no? Que lo puedan, incluso lo van a poder tener para el examen, esa tablita de valores. Se las voy a mostrar aquí, yo sé que ya la tienen allá y nada más es cuestión de imprimirla, ponerla en papel. A ver, me voy a ir hasta... ¿Dónde quedó? Aquí está. Es esta. Aquí está el peso específico en el gravitacional y la temperatura. Vean lo que sucede aquí, miren. Con el aumento de la temperatura, casi todas las sustancias, ¿qué le sucede? Aumenta el volumen, ¿no? Se dilatan y disminuye su peso específico. La misma masa más dilatada baja el peso específico. Pero vean lo que le sucede al agua aquí de 0 a 4 grados. Aquí hay un aumento de temperatura, pero la sube en vez de bajarla. ¿Se dan cuenta? A 4 grados alcanza el valor máximo de 1000. Y después, si aumenta la temperatura, baja el peso específico. Aquí, este es el comportamiento raro del agua, pues, ¿no?
por ahí experimenta algún acomodo ese ángulo de, ¿qué? Ya no me acuerdo, entre el hidrógeno, entre los dos hidrógenos y el oxígeno se forma un ángulo de menos de 180 grados, 123, algo así, ya no me acuerdo. 104.5, ¿no? 104, Sí, 104.5, creo. ya, por ahí más o menos anda. Lo tengo anotado acá en mis apuntes a mano, no lo tengo ahorita aquí. Entonces, algo ha de experimentar, ¿no? Un reacomodo ahí de las moléculas que hace ese comportamiento raro, pues, ¿no? Bueno, esta es la tablita que les pido, por favor, que la tengan a la mano, de estos valores. Los vamos a emplear por ahí, ¿no? Hay que, bueno, la sugerencia es que lo tengan en papel, pues, ¿no? Para hacer cálculos. Regresamos al número 2 de propiedades. ¿Dónde estábamos? Aquí está, peso específico. Y vamos aquí. Seguimos con la densidad. Aquí está la densidad. Y el símbolo que utilizo para la densidad es este, ρ. ¿Sí? Para el omega, en algunos libros se utiliza, ¿qué? Gamma. Creo que es gamma el símbolo que utilizan. Yo utilizo omega, pues como está allá, ¿no? Es esa W ahí media itálica, media estilizada, pues, ¿no? La densidad de una sustancia se define como está ahí en amarillo, es la masa por unidad de volumen. Si el peso específico era el peso, la densidad es la masa, y ya vimos su diferencia, ¿no? En ambos sistemas, sus unidades también. Entonces, la densidad es la masa por unidad de volumen de una sustancia. Eso es su densidad. Y sus dimensiones son, aquí está, m de masa entre L a la 3 significa M por L a la menos 3, pues, ¿no? En el sistema absoluto. Y en el gravitacional, estas son sus dimensiones. Es F, T a la 2, L a la menos 4, ¿no? Porque son geokilos. Ahí están las unidades del geokilo, la masa en el gravitacional por unidad de volumen. Por eso se hace este L a la menos 4. Quedan, si hacen el álgebra por ahí, van a ver que les queda L a la menos 4. Y aquí está su expresión, ¿no? Rho, la densidad, es la masa por unidad de volumen. Dice, las dos propiedades anteriores se relacionan mediante la segunda ley de Newton. Y queda de esta forma esa relación entre el peso específico omega y la densidad multiplicada por la gravedad. Y esto resulta de aplicar la segunda ley de Newton a la unidad de volumen de fluido. Aquí está, miren, la segunda ley de Newton es igual, a la masa por la aceleración. Si ambas las divido entre una unidad de volumen, vean lo que me queda. ¿Qué es F entre volumen? Peso entre volumen es omega, ¿no? Es peso específico. ¿Y qué es masa entre volumen? Pues es la densidad, ¿no? Aquí está, la densidad. Y aquí en la Tierra va a ser la aceleración de la gravedad, pues, ¿no? Ahí está la relación. Las unidades de la densidad están medias raras en el gravitacional, que es el que más vamos a emplear. Raras porque yo luego no me acuerdo, pero las deduzco, pues, ¿no? Con esta expresión me permite deducirlas y se los voy a mostrar aquí. Miren cómo se hace para que ustedes también, cuando no se acuerden de las unidades de la densidad en el sistema gravitacional, las puedan deducir a partir de esta expresión, ¿no? Y aquí está, despejen de aquí la densidad de esta y vean lo que les queda acá abajo, ¿no? La densidad del agua a 4 grados centígrados, aquí está, va a ser igual al omega. Esto es el omega del agua a 4 grados centígrados, 1000 kilogramos por metro cúbico, kilogramos fuerza, entre la gravedad, ¿no?
despejada de esta expresión. Y la aceleración de la gravedad, pues sus unidades son relativamente sencillas y se las aprende uno por rápido, ¿no? Y las del peso específico o peso volumétrico, pues también son relativamente sencillas. Pero vean la combinación que resulta de estas unidades y el valor que resulta de la densidad del agua a 4 grados centígrados, que viene siendo 101.94 kilogramos segundos al cuadrado, metros a la cuarta. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí está. En el gravitacional MKS. Cuando no se acuerdan de estas luego aquí para mí no son tan sencillas de aprendérmelas y no me esfuerzo por aprendérmelas de memoria, las puedo deducir a partir de esta expresión. Y ahora, en el absoluto, veamos la densidad del agua, vean lo que va a quedar. La densidad del agua a 4 grados centígrados va a ser igual al omega, pero el omega en el absoluto, que son 9.810 newtons por metro cúbico, entre la aceleración de la gravedad. Aquí ya con los 2 decimales, pues, ¿no? Si estos los obtuve con 2 decimales de la gravedad, pues aquí también voy a utilizar la gravedad con 2 decimales. ¿Y qué me da esto entre esto? Me da 1000 newtons segundo al cuadrado metros cuartos. Si ustedes aquí ponen las unidades del newton en el MKS, que son kilogramo, un newton es 1 kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado. Si las ponen aquí y hacen álgebra, les va a quedar esto: 1000 kilogramos masa por metro cúbico. Y es la misma magnitud, la misma cantidad, pero en kilogramos masa, que el peso específico en el gravitacional, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos quedado en que si alguien tenía un peso de 60 kilogramos fuerza pesados en una báscula, pues eso es fuerza? Su masa en el absoluto iban a ser también 60 kilogramos masa, ¿no? Bueno, aquí está, miren, aquí lo pueden ver. Si un metro cúbico son 1000 kilogramos fuerza en el gravitacional, el omega, la densidad, van a quedar 1000 kilogramos masa, porque 1000 kilogramos fuerza, su masa son también 1000, pero en el absoluto, ¿no? ¿Dudas hasta aquí de estas dos propiedades? Déjenme servirme más café, porque de tanto hablar se me reseca la garganta luego. ¿No hay dudas? Profe, ¿por qué el omega tiene una cejita arriba? Ahí en lo naranja. Perdón, me quité los audífonos al pararme y no los escuché, si es que dijeron que sí tenían una duda. Sí, yo le preguntaba que en la ley que está subrayada en naranja, ¿por qué el omega tiene una cejita arriba? Es solo el tipo de letra. Ah, ok. Sí, ahí quedó. Es el omega, es esa W. A ver, voy a intentar aquí, vean si están viendo el cursor ahorita. Es esta W así, pero con una colita un poquito más arriba. Aquí como que le tocó el inicio de la W y como que la cerró, ¿no? Pero es la misma. Es la misma omega. Ah, va que va. Sí. ¿Alguien más? Bien, nos quedan casi 20 minutos. Espero al menos ver
Bueno, la gravedad específica es muy rápida. La viscosidad es un poquito ya más, la ley de viscosidad de Newton. La tercera propiedad es gravedad específica y el símbolo es una S. A veces se ve minúscula, a veces se ve mayúscula, pero es la S. Y la gravedad específica también se le conoce como densidad relativa. Aquí está en amarillo, ahorita la vemos. ¿Cómo se define la gravedad específica? Es la relación entre el peso específico de una sustancia, cualquiera, a cualquier temperatura. Acuérdense que la temperatura mueve los valores de las propiedades. Y el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Aquí está, miren, expresada. La S, es decir, la gravedad específica de una sustancia X, cualquiera, va a ser igual al peso específico de esa sustancia X a cualquier temperatura entre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. ¿Cuánto vale el peso específico del agua a 4 grados centígrados? En el gravitacional, 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico, es el valor máximo. Entonces, ¿cuánto va a valer la gravedad específica del agua a 4 grados centígrados? 1, ¿no? Porque también va a quedar 1000 arriba. 1000 entre 1000 es 1. Y esto también va a ser igual a la relación de las densidades. Por eso también se le conoce como densidad relativa a esta misma propiedad. ¿Por qué quedan los omegas o las densidades aquí iguales? Bueno, su cociente, ¿no? No son iguales como tal, pero su cociente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad por la gravedad, ¿a qué es igual? Pues al omega. Es decir, si aquí pongo por gravedad y abajo también por la gravedad, aquí sería gravedad entre gravedad es igual a 1, ¿no? Se van las gravedades y ¿qué es lo que me queda? Pues las densidades, ¿no? Entonces, de gravedad específica o densidad relativa. Su cociente es este valor. ¿Qué dimensiones tiene entonces la Sx? O sea, de cualquier sustancia, eso se refiere a la X. No tiene dimensiones porque las mismas dimensiones que están en el numerador están en el denominador, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría la gravedad específica para el mercurio? Pues serían los 13.595 kilogramos por metro cúbico del mercurio entre 1000, que son los del agua. 13.595 entre 1000, pues son 13.595 sin dimensiones. Es adimensional, pues, ¿no? La gravedad específica. Esa es la tercera propiedad y vamos a ir con la cuarta. La cuarta propiedad es la viscosidad. Viscosidad dinámica o absoluta se le conoce. O simplemente viscosidad, sin ningún adjetivo, ¿no? También así se le puede encontrar. Y el símbolo es este que está aquí, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama ese símbolo en griego? Mu. Así es, ese es el valor. Ese es el nombre, perdón, de ese símbolo, ¿no? La viscosidad de un fluido, vamos a definirlo primero en forma cualitativa. Es la facilidad o dificultad relativa con que puede deformarse. Esa es la definición cualitativa. Ahorita lo vamos a ver en términos cuantitativos. Si ustedes ponen, miren, en una superficie horizontal, si ponen un poquito de agua en la superficie y ponen un poquito de aceite en esa superficie, a un ladito del agua, no juntas, y si ponen un poquito de miel, si las superficies están horizontales y ahora las inclinan exactamente con el mismo ángulo, las tres,
¿cuál de ellas escurre más rápidamente? El agua. El agua. Esa se mueve más rápido, se deforma más fácilmente, ofrece una resistencia a la deformación menor, es decir, es menos viscosa el agua, ¿no? La más viscosa sería la miel, ¿no? La miel es más viscosa, es decir, se va a mover más lentamente. Bueno, el aceite depende del SAE también, ¿no? Hay aceites muy viscosos y aceites menos viscosos, pues, ¿no? Entonces, la viscosidad es la facilidad o dificultad relativa con que puede deformarse un líquido, ¿no? Ahora veámoslos en términos cuantitativos. Y en términos cuantitativos, quien nos permite definir la viscosidad dinámica o absoluta es la ley de viscosidad de Newton, que es esta naranja que está acá. ¿Sí? Esta es la viscosidad, va a ser igual al cociente que existe entre, este es el esfuerzo tangencial a la deformación, ¿no? Tau, este es el símbolo. Entre, esta es una derivada, miren, ya aparecieron las derivadas, ahora sí, que a ustedes sé que les gustan, pues, ¿no? Esta es, a esto se le conoce como el gradiente de velocidad de deformación. Es la derivada de la velocidad con la que se mueven las partículas entre, o sea, con respecto a una dimensión lineal perpendicular a la velocidad. Aquí se los ilustro en esta figura, miren, al menos con la definición. Ahorita lo vamos a ver en otros términos, con otras formas, pues, ¿no? Si yo pongo, ahí les va. Espérenme que se vea. Ahí está. Si entre dos placas, esto que está aquí es una placa y esto que está acá es otra placa, separadas por una distancia entre ellas, son paralelas las placas, una distancia relativamente pequeña. ¿Qué tan pequeña? Puede ser desde algunos milímetros hasta no más de 1 o 2 centímetros. A eso le podemos llamar pequeño, pues, ¿no? Muy pocos centímetros, pero de preferencia milímetros. Si ponemos entre esas dos placas líquido, aquí, entre las dos, es lo que estoy indicando aquí, que hay líquido en esto, y la placa inferior la mantengo fija y la placa superior la muevo en esta dirección, colinear con la misma posición de la placa, pues a una cierta velocidad v. ¿Qué le sucede al líquido en el interior? Se va a deformar, ¿sí? Las partículas de líquido en contacto con esta placa, es decir, estas que están aquí, van a tener una velocidad exactamente igual a la de la placa. Este punto que está aquí está simbolizando la velocidad de las partículas de agua. Y las partículas de agua en contacto con la placa fija, la que no se mueve, van a estar a una velocidad cero, que es esta que está aquí. Si yo trazo un eje coordenado de las velocidades en esta dirección, colineal a la posición de la placa, y un eje vertical, o sea, perpendicular a esta velocidad, U es la función. Aquí voy a graficar la función de las velocidades de las partículas de agua aquí en el espacio, pues, entre las dos placas. Y esta es la dimensión lineal perpendicular a la velocidad de las partículas. Le voy a llamar Y. Aquí está el gradiente de velocidad de deformación. Es la derivada de U de las partículas con las que se mueve, la velocidad con la que se mueve las partículas de agua, con respecto al eje Y, que es perpendicular a U. Entonces, esta es la función de U de Y. La velocidad de las partículas de agua
es este vector velocidad. La longitud de este vector desde el eje Y hasta donde está esta línea azul. Entonces, esta es la función. Pero, ¿cómo va a ser la función? Para distancias que separan a las dos placas relativamente pequeñas, resulta que esa distribución de velocidades la podemos asumir lineal. Se deforman linealmente. Aquí pueden ver, es la ecuación de esta recta. Pero es una función u de y. Normalmente ustedes cuando han visto funciones han visto y de u, ¿no? Bueno, aquí es una función u de y. Aquí está. Entonces, el gradiente de velocidad de deformación ante una distribución lineal de velocidades, esta es una línea recta, va a ser du, aquí está un pequeño cachito, entre dy. Es decir, ese gradiente de velocidad de deformación, o sea, la derivada de u con respecto a y, es la pendiente de esta línea recta, ¿no? Y vale lo mismo porque es una línea recta en toda su distribución, ¿no? En todo y de 0 a e, ¿no? Es decir, en el espesor. Fuera del espesor no tiene ningún sentido, no hay líquido, pues, ¿no? Y el esfuerzo tangencial, ¿cómo lo podemos explicar aquí? Va a ser la fuerza que deba aplicarse a esta placa en esta dirección, en la dirección de B, entre el área de contacto de la placa con el líquido. Así se define el esfuerzo tangencial, ¿no? Sería esa F fuerza entre el área de contacto del líquido con la placa. Y las unidades del esfuerzo tangencial pues van a ser en fuerza kilogramos por centímetro o por unidad, pues, ¿no? Aquí ya están, aquí lo puse en el, aquí crucé dos sistemas, ¿no? Kilogramos y centímetros cuadrados, ¿no? Esta es una unidad común también que se emplea. Pero normalmente los resolvemos en el MKS, pues, kilogramos por metro cuadrado, pues, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, la definición cuantitativa está dada por la ley de viscosidad de Newton, que es esta. Aquí está la definición, miren. Dice, se ha demostrado en ensayos de laboratorio que, perdón, para un fluido particular, es decir, para el agua o para el aceite o para la miel o para, incluso para gases también, pues, ¿no? Pero esos tienen menor viscosidad todavía los gases, en una cantidad extremadamente menor que un líquido, obviamente, ¿no? Para un fluido particular a una determinada temperatura, ¿sí? Constante, digamos, existe una relación constante entre el esfuerzo tangencial, tau, véanlo acá en la fórmula naranja que está, y el gradiente de la velocidad de deformación, es decir, la derivada de u con respecto a y. Y a esa relación que existe entre el esfuerzo tangencial y el gradiente de velocidad de deformación se le conoce, es constante esa relación, se le conoce como viscosidad dinámica o absoluta o simplemente viscosidad. Bueno, ahí está en forma cuantitativa definida la viscosidad dinámica o absoluta, ¿no? Sus unidades son estas. Hay que hacer álgebra aquí con sus dimensiones, perdón, con las dimensiones del esfuerzo tangencial, que sería F L a la menos 2, ¿no? Entre las dimensiones del gradiente de velocidad de deformación. Aquí, ¿qué dimensiones tendría? Aquí no le puse las dimensiones, le puse ya las unidades en el MKS. Pero ¿qué dimensiones tendría? Tendría, esto sería LT a la menos 1 y acá abajo sería L. Entonces, ¿qué quedaría? ¿Qué dimensiones tiene el gradiente de velocidad de deformación? Sus dimensiones es T a la menos 1. ¿Sí?
si hacen álgebra con las dimensiones del esfuerzo tangencial y las dimensiones del gradiente de velocidad de deformación, les va a quedar esto. Va a ser F, L a la menos 2, T. Esas son las dimensiones de la viscosidad absoluta. Y miren, voy a dejarle aquí, ahí está explicada solamente la viscosidad. Vamos a ver un viscosímetro. Bueno, de una vez se los muestro aquí. Me quedan 8 minutos, pero se los voy a explicar en la siguiente clase. Me dan este viscosímetro. Vamos a analizar este viscosímetro, que nos va a permitir el viscosímetro, pues medir viscosidad precisamente. ¿En qué consiste este viscosímetro? Consiste en lo siguiente. Son dos tubos circulares, concéntricos, uno dentro del otro, ¿sí? Separados, bueno, ambos tienen la misma longitud. Aquí está. Pero separados entre ellos una distancia h. Y vamos a meter líquido entre esos dos tubos concéntricos. Aquí está en azul simbolizado el líquido. Es decir, en esta parte anular entre los dos, entre la pared externa del tubo interno y la pared interna del tubo externo. Bueno, vamos a aplicarle una fuerza tangencial al tubo interno para hacerlo girar a una velocidad de rotación constante. Y el tubo externo vamos a mantenerlo sin giro. Lambda es la velocidad angular. La velocidad angular. Lo vamos a mantener fijo y vamos a hacer girar solamente el interno. Es decir, vamos a deformar el líquido aquí en la parte interna. Y esa deformación del líquido, esa velocidad de deformación, esa viscosidad del líquido, esa velocidad de rotación del tubo interno y las dimensiones, es decir, R del tubo y H de espacio anular ahí entre los dos tubos y la longitud de los tubos, es decir, la geometría de los dos tubos, la velocidad de rotación y ese esfuerzo, ese par de torsión que necesitamos para hacer girar el tubo interno a una cierta velocidad de rotación constante, esa cuantificación nos va a poder, nos va a permitir obtener una expresión mediante la cual podamos medir la viscosidad de un líquido que es el que entra ahí entre los dos tubos concéntricos. Entonces, eso lo vamos a obtener en la clase siguiente. Les pido por favor que recuerden los conceptos para la clase siguiente. De una vez se los adelanto, de velocidad angular lambda, es esta, y velocidad tangencial. Véanlos, es de movimiento giratorio en dinámica, yo sé que ya los vieron. Repásenlos, véanlos con detenimiento porque los vamos a aplicar aquí. ¿Sí? Y voy a dejarle aquí para que puedan conectarse para la siguiente clase. Entonces, nos vemos el lunes. ¿No? Va que va, profe. Nos vemos el lunes. Vale, Gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego.